Un saludo cordial a todos los amigos del programa Plataforma del canal TVX. Es un gusto de nuevo compartir con ustedes y en esta ocasión lo que vamos a hacer es tratar de explicar por qué la rentabilidad de los fondos de pensiones es negativa y por qué cuando están recibiendo los estados de cuenta los amigos o todos los afiliados de las AFP están recibiendo una situación diferente en este último informe, que está llegando algunos a julio, dependiendo cuándo lo piden, pero es del primer semestre del año 22. Ok, ¿qué está pasando? Lo que está ocurriendo es que a las personas les llegan sus estados de cuenta y en esos estados de cuenta, cuando se empieza a revisar, básicamente lo que está ocurriendo es que la rentabilidad que están recibiendo, en vez de sumar, se está restando. O sea, hay un valor negativo y eso hace que se genere un fenómeno no deseado. Porque toda la lógica del sistema es de que usted tiene un ahorro, que son sus cotizaciones, que el dinero se pone a trabajar y con el rendimiento de esas inversiones hace crecer el ahorro y de esa manera, con ahorro, un activo, usted puede financiar las pensiones. Pero si lo que ocurre como estos últimos meses es que su ahorro se invierte y pierde, el saldo del final es menor al que el inicio de la inversión. En esa dinámica, es absurdo lo que voy a decir, pero en esa dinámica usted puede llegar a perder bastante o todo. Eso no va a ocurrir, sino que en estos fondos de pensiones, cuando uno ve en todo el largo plazo, o sea, de todo, desde que esto arrancó allá en 1998 hasta la fecha, si uno toma el rendimiento de todo el periodo, es arriba del 4%, ¿okay? Que ese es el de largo plazo. Pero bien, ¿por qué la rentabilidad del fondo de pensiones es negativa y todos los periodos anteriores ha sido positiva? Quiere decir que si es negativa es porque en algunos instrumentos de inversión se está perdiendo. Y en ese sentido sería importante identificar en qué tipo de títulos se invierte en el país. Y cuando uno ve el cuadro de los instrumentos de inversión, resulta que las opciones son pocas. Básicamente se invierte en títulos eurobonos de El Salvador, o sea, en los mercados internacionales, en certificados de inversión provisional, que este es el FOP, el fideicomiso, y luego están títulos de bancos, fondos de inversión y fondos de titularización locales y títulos extranjeros. Pero cuando uno ve la distribución de esos 4 o 5 instrumentos, básicamente la porción más grande está en los certificados de inversión previsional. El segundo instrumento de importancia es los eurobonos y el tercero los títulos extranjeros y en cuarto lugar las inversiones en títulos de bancos y luego en cantidades ya más chicas el resto de instrumentos. Ok, entonces en el primer cuadro usted podrá ver que, por ejemplo, a mayo del año 21, donde está como detallado cuántos de eurobonos, teníamos 2.200 millones en eurobonos. En mayo del año 22 no tengo el detalle, sino solo el total de instituciones públicas. Pero el hecho es el siguiente, quiere decir que donde más, casi el 80% está invertido en títulos públicos, o sea, títulos del gobierno o instituciones de gobierno. Y si el título está en esas inversiones de gobierno, quiere decir que el 80%, si eso estuviera rindiendo rendimientos positivos, básicamente arrastra a la cartera de inversiones en la suerte. O sea, si crece fuertemente la inversión en esos títulos de gobierno, como esté el 80% ahí, voy a terminar con un rendimiento positivo. Pero al contrario también,
Si el total de la inversión de esos títulos es menor, se va a arrastrar la cartera. Y eso es lo que está ocurriendo. Porque el resto de instrumentos, por ejemplo, los bancos, si usted invierte en títulos de bancos, todos estos son títulos de renta fija. Si es renta fija, por ejemplo, en un banco, usted deposita y pactó que en un título de 6 meses o de 1 año o de 3 años, el rendimiento, por ejemplo, 5%. Cuando vence el plazo, usted no va a llegar y le van a decir, ganó menos. No, eso no se sigue, renta fija, o sea, le van a decir 5%, eso pactamos, eso le pagamos. Pero ¿por qué puede haber rendimientos negativos si todos estos instrumentos son de renta fija, excepto unos pequeños que son de renta variable, como los fondos de inversión o básicamente los fondos de inversión, que es la cantidad más pequeña, o sea, es el 1%. ¿Por qué puede haber rendimientos negativos en instrumentos de renta fija? Puede haber rendimientos negativos si los títulos que se están trazando a un valor menor del precio que lo adquirió el inversionista. Y los fondos de pensiones, en el caso nuestro, eso no puede ocurrir en los SIF porque eso es renta fija y ahí no hay movimientos en bolsa. Los valores extranjeros sí y los eurobonos sí. Quiere decir que lo que está como sujeto a variaciones de rentabilidad es cerca del 30% entre eurobonos y valores extranjeros. Entonces ese 30% es lo que está afectando todo el rendimiento de la cartera. Los eurobonos de El Salvador, ¿cómo están sus precios? Los eurobonos, en la segunda gráfica, en esta que se ve, la gráfica que ahí se ve el precio, que va de valores de 100 en el año 21, los siguientes meses empieza a disminuirse hasta que el último mes cae valores abajo del 30%. Este bono es la línea roja, que es el del año 29, y el de la línea azul, que queda a niveles de 65, que es el que vence en enero del otro año, que es el que se habla tanto del impacto. Bueno, estos bonos lo que reflejan es que sus precios están cayendo. Y si sus precios están cayendo, quiere decir que cuando nosotros compramos, por ejemplo, a 100%, un ejemplo, si compramos a 100 en el fondo de pensiones, pero ahora el bono vale 65, hemos perdido 35% durante ese periodo. Y así sucesivamente. Significa entonces que los títulos del gobierno de El Salvador, los distintos títulos, porque son varios títulos a diferentes años de vencimiento, si esos precios son menores, el valor del título es menos y por tanto el valor del fondo cae. Cuando uno revisa todos los instrumentos, porque tenemos en este otro cuadrito todos los instrumentos de El Salvador, los del año 23, 25, 27, 29, y luego sigue el año 32, 34, 35, 41, 50 y 52. Todos estos instrumentos, si usted ve, hay todos números rojos, excepto dos numeritos por ahí. Y lo que está diciendo en la primera columna es, en el año 22, o sea, en estos meses que han transcurrido, cuánto ha variado el precio. Y ahí dice que ha caído en el del año 23, 9%, en el del año 25, 56%, 52%, etc. Y así, hace un mes, el bono 2023, ahí tiene un valor positivo de 4%. El siguiente, el 29, 27, 33, 19, y empiezan los números negativos del resto de bonos. Hace 6 meses, todos los instrumentos tienen, que es aquí, hace 6 meses sería en la tercera columna de datos, todos tienen valor negativo. Entonces quiere decir que en los últimos meses todos los títulos han tenido rendimiento, el precio ha caído y por lo tanto
el rendimiento es negativo. Y ahí están los valores negativos. Algunos caen 50%, 56, 52, 53, etc. Y hace un año, o sea, estos son datos a este día, si los comparo con julio del año pasado, las caídas son de 70, 60% del precio. Y por supuesto que son esas caídas tan fuertes, porque recuérdese que hace un año, si uno compara el precio, está abajo del 30%. Quiere decir que respecto de 100, el precio ha caído 70%. ¿Pero qué significa eso? Que los bonos de El Salvador, el bono, por ejemplo, $1.000.000, dice el título, que ese es el valor facial, eso sería que vale 100%. Pero su precio en los mercados, por ejemplo, si ese bono es del año 25, ese bono se está transando a 25, que es la columna que está en valores negros, ahí la última, que ese dato lo que refleja es que los precios se han deprimido tanto de los bonos. ¿Por qué se han deprimido todos estos precios? ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Que los precios de los bonos del Salvador han caído fuertemente en los mercados, que por lo tanto, si usted ha comprado de esos títulos, el valor de su inversión vale menos, y si vale menos el valor de su inversión, usted está perdiendo. Su rentabilidad es negativa. Y esa rentabilidad negativa, hay una gráfica ahí donde están las barras, donde se ve que las dos AFP, los fondos de inversión, la rentabilidad anda entre 4, 6, 8% en los últimos semestres, pero este último semestre cae valores negativos. ¿Y eso es por qué? Cae valores negativos porque la cartera tiene menos valor. ¿Tiene menos valor por qué? Porque ha comprado instrumentos que tienen menor valor. ¿Y esos instrumentos cuáles son? Son los eurobonos y otros instrumentos comprados en los mercados internacionales, o sea, bonos extranjeros. Los bonos locales no tienen ese efecto. O sea, acuérdense que con los bancos acá son renta fija, aunque se parten a tasas de mercado, no tienen mayor variabilidad, etc. Igual los instrumentos los siguen. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que comprando títulos que pierden valor, pierde valor el fondo de inversiones, y al perder valor el fondo de inversiones hay rentabilidad negativa y por lo tanto no puede crecer el fondo, sino más bien decrece. Y en ese sentido, quiere decir que con rentabilidad negativa usted no espera pensiones altas, sino va a obtener pensiones más bajas todavía. Ahora, ¿cuál es la lógica de estos fondos de pensiones? Son inversiones a largo plazo. Y como son inversiones a largo plazo, la rentabilidad que uno tiene que tener cuidado o estar más pendiente es la de largo plazo. Porque en el camino yo puedo tener semestres, meses buenos, malos, pero la que me va a afectar es la cuando yo me retire. Cuando alguien se retire, se le va a tomar en cuenta la rentabilidad de todo el tiempo que estuvo su dinero ahí. Y esa rentabilidad de largo plazo puede ser 4, 5, 6%, si es muy buena. ¿Cómo está la rentabilidad de largo plazo de los fondos actuales? Un poquitito arriba del 4%. Es relativamente buena, pero no tanto como se desea, ¿verdad? Y en ese sentido, estos fondos de pensiones, su soporte, su lógica es capitalización. Si la tasa de capitalización de largo plazo es del 4%, quiere decir que estos fondos van a crecer en el tiempo y darán una rentabilidad que le permite acumular ahorro, o sea, sumarle el ahorro rendimiento obtenido de las inversiones, que esa es la lógica. Pero mientras tanto, hay una gran alarma en toda la gente afiliada al sistema, porque cuando va a ver su estado de cuenta, ve que le restan. Aquí tengo, por ejemplo, un caso de un amigo que me mandó su estado de cuenta, y él ha ahorrado
básicamente él ahorra cerca como de $300 por mes, es la cotización mensual. Y lo que le descuentan de seguro, de la comisión de administración, lo que va a la cuenta de garantía, todo eso, ¿verdad? Se le quita. Y entonces al final, en 6 meses, este amigo estaba ahorrando como $2,100 en 6 meses. Pero le hacían los descuentos y después de todo eso, ¿verdad? El rendimiento era negativo de $471. El semestre segundo del año pasado le sumaron de rendimiento $360. Y el primer semestre del año 21 le sumaron 1,046. O sea que la rentabilidad fue 1,046, luego le sumaron de rentabilidad 360 y este último semestre le restaron 471. Esas restas de las cuentas individuales es lo que ha alarmado a la población. Es cierto, se está obteniendo rentabilidad negativa, pero es porque los títulos donde se ha invertido tienen rentabilidad negativa, algunos de ellos. ¿Cuáles son? Los eurobonos del gobierno de El Salvador y otros títulos extranjeros. Por lo tanto, en general lo que ha pasado con los eurobonos de El Salvador y otros instrumentos es que por todos los problemas de los mercados internacionales, la guerra de Rusia en Ucrania, etcétera, los precios de petróleo, la mayor inflación, las expectativas de recesión, está haciendo que los mercados sean bastante inestables y que se busquen instrumentos de inversión más seguros. Y esos son otros instrumentos, no los bonos de El Salvador. Al margen de todo eso, los precios de El Salvador han tenido unas caídas fuertísimas, como le hemos mostrado, que abonan a la caída de estas rentabilidades que estamos experimentando localmente en estos fondos de pensiones. Recuerden que tenemos más de $2,000 millones invertidos del total de los fondos, ¿verdad? De cerca de más de $10,000 millones que está invertido, tenemos cerca de más de 2,000 en eurobonos. Entonces, ese 20% con rentabilidad negativa me desploma el total. Ok, entonces yo creo que aquí hay un gran tema de debate, pero habría que poner el contexto, ¿verdad? Es, para un fondo de pensiones, lo importante es la rentabilidad de largo plazo. Claro, es normal que cuando la persona reciba su estado de cuenta se alarme y no vea normal que la rentabilidad no sume, sino que reste. Eso es porque es negativa. Pero hay que tener claro que es negativa. ¿Por qué? Porque tenemos títulos del gobierno que dan rendimiento negativo y otros valores extranjeros. Ok, ¿qué se puede esperar a futuro? Que las rentabilidades mejoren, pero en el caso nuestro no tanto, por una razón. Porque tenemos ese un poquitito más de 20% en eurobonos y que tienen precios deprimidos, o sea, precios bajísimos, abajo de 30 de su valor. O sea, se están trazando a 26, a 25, cuando lo normal es que anden arriba del 100% o cerca del 100%. Pero con estos precios de 28, 26, 29, son precios súper castigados, casi como que si hubiese impago aquí y no tenemos tal cosa. Yo haría pues una consideración y es decirles, miren, amigos, lo más importante en estas cosas es mantener la calma, la paciencia y ser razonable. Ese es un problema de fondos de inversiones que está experimentando todo el mundo. Claro, usted tiene concentrado su inversión en títulos de más riesgo, va a perder valor y va a tener rentabilidad negativa. Nosotros tenemos inversión en títulos del gobierno que tienen precios bajos, rentabilidad negativa y nos está afectando en nuestro ahorro de pensiones. Eso lo vemos en los estados de cuenta, pero la calma que debemos de tener es que nos debe importar al final del día la rentabilidad de largo plazo y esa es desde que partieron nuestras cotizaciones hasta que nos retiremos.
Y si esa es positiva, y más de 4%, pues estamos bien. Yo diría que lo importante es que la situación de la rentabilidad mejore, pero eso no va a suceder mientras tengamos un mundo bastante inestable, con señales de recesión, de inflación, de guerras. Así que no son buenas noticias de prosperidad, sino que al contrario, ¿verdad? Les deseo que siga bien, que nos sigamos cuidando con estos problemas del COVID. Tomemos las medidas preventivas. Que estén bien. Un abrazo a todos.